El Renacimiento es un periodo de la historia que se encuentra entre la Edad Media y el Barroco, y su nombre se debe al renacer de la cultura de la antigüedad clásica. Tuvo su mayor esplendor en Italia y se extendió desde finales del siglo XIV por toda Europa y principalmente llegó a España y Francia. El Renacimiento italiano comenzó en la región de la Toscana, con centro en las ciudades de Florencia y Siena. Más tarde tuvo un gran impacto en Roma. La cumbre del movimiento se dio a finales del siglo XV, cuando se empezó a difundir por toda Europa las ideas del Renacimiento, posibilitando el Renacimiento nórdico y el Renacimiento inglés. Durante esta época, Italia era un país lleno de pobreza y ruinas, pero pudo prosperar gracias al desarrollo del comercio. Las rutas comerciales italianas fueron también vías de importancia para la cultura y el comercio. Italia estaba dividida en ciudades-estado guerreras que competían por la preeminencia. A través de las batallas por toda Europa, el Renacimiento pudo extenderse. En esta época, Florencia tuvo un gran esplendor, gracias a familias como los Medici, que destacaron por ser los patrocinadores de los principales artistas renacentistas italianos. Los ideales del Renacimiento se difundieron desde Florencia por todo el norte italiano y la cultura toscana se convirtió en modelo de todos los estados. Venecia se convirtió en uno de los centros de la cultura del Renacimiento, especialmente en el campo de la arquitectura. Una cosa a señalar de este periodo es que los artistas al principio eran considerados como artesanos de poco prestigio, pero a lo largo del tiempo se fueron convirtiendo en aristócratas. El Renacimiento no fue un periodo de grandes cambios sociales o económicos, sino un periodo de desarrollo cultural e ideológico. La revolución de la literatura italiana en el siglo XIII ayudó a establecer el escenario del Renacimiento. En este periodo los autores italianos comenzaron a usar su lengua nativa en lugar del latín, francés o provenzal. Alrededor de 1250 se produjo un cambio importante en la poesía italiana, cuando el Dolce Stil Novo usó el amor platónico en vez del amor cortés. Especialmente en poesía, los principales cambios tuvieron lugar en Italia décadas antes de que se iniciara realmente el Renacimiento. Aldo Manuzio inició la impresión de libros en Venecia y con esto comienzan a publicarse un gran número de obras en italiano, además de textos griegos y latinos. Los temas principales eran religiosos y temas que iban más allá de la teología. Destaca Francesco Petrarca, gran figura del Renacimiento, que escribió poesía en latín, entre las que destacan la epopeya de las guerras púnicas y una colección de sonetos de amor titulada Cancionere. Otros de los autores importantes es Nicolás Maquiavelo, que fue un filósofo, cuyas obras fueron Historia de Florencia y El Príncipe. Destaca también Giovanni Boccaccio, cuya obra principal es el Decamerón. Gracias al estudio de Donatello sobre las obras de la antigüedad se rescataron las posiciones clásicas y los temas desnudos. El gran genio de la escultura italiana del Renacimiento fue Miguel Ángel, que destacó por el David, primer desnudo de mármol en Europa desde el Imperio Romano. El Renacimiento italiano en pintura comenzó en Florencia con los frescos de Masaccio y luego le siguieron las pinturas sobre panel y frescos de Piero della Francesca y Paolo Uccello. Los pintores comenzaron a realzar el realismo de sus trabajos utilizando nuevas técnicas de perspectiva para representar de forma más auténtica el mundo tridimensional en dos dimensiones. Comparadas con el aspecto llano de la pintura gótica, estas obras eran revolucionarias. La creación de espacios creíbles permitió a los artistas mejorar la representación del cuerpo humano sobre paisajes naturales. A partir del siglo XVI, los pintores italianos comenzaron a utilizar nuevas técnicas en la manipulación de la luz y de la sombra, así como en los contrastes encontrados en retratos de Tiziano y en el desarrollo del esfumado y el claroscuro por Leonardo da Vinci y Giorgione. Además, se emplean temas no religiosos. Los principales pintores son Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. La arquitectura se desarrolla principalmente en Florencia y refleja la filosofía del humanismo, la iluminación y la claridad mental. Algunos de los edificios más antiguos que destacan son la iglesia de San Lorenzo en Florencia y la capilla Pacci, ambas de Filippo Brunelleschi.
También destacan la cúpula de la Basílica de San Pedro por Miguel Ángel y el templete de San Pedro por Bramante. Algunos autores destacados son Giacomo della Porta y Andrea Palladio. La palabra humanista se utilizó por primera vez en Italia a finales del siglo XIX para referirse a toda persona que enseñaba lenguas clásicas, y esta fue la que dio origen al nombre de un pensamiento que no solo fue pedagógico, literario, estético, filosófico y religioso, sino que se transformó en una manera de pensar y de vivir en torno a una idea principal. El hombre era el centro del universo y había sido creado por Dios. La fecha del nacimiento del humanismo es imprecisa. Se cree que nació en Florencia, durante la segunda mitad del siglo XIII. Los autores destacados del humanismo italiano fueron Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Desiderio Erasmo de Róterdam y Tomás Moro, junto a John Colet, fueron considerados los iniciadores del humanismo inglés. El humanismo se caracteriza por el retorno a la sabiduría clásica, desde un punto de vista de la investigación filológica. Esto lleva al acercamiento a otra cultura. El hombre es valorado desde una perspectiva mundana, es decir, como un ser natural e histórico. El humanismo del Renacimiento debe ser estudiado y analizado como un interés primordial por el hombre y por todo lo que le acontece.